No hay mal que dure 100 años, ni Trump que se vaya lo antes posible. Efectivamente, llegamos al escenario donde no queríamos encontrarnos como nación. Tendremos que actuar con lo que el gobierno federal ha llamado el plan B y encarar quizás ya no a la tormenta Trump, sino un huracán de categoría 4 que llegó con tarifas del 25%, no solo en contra de México o de Canadá, en contra de sí mismo, de su economía, del American Way of Life, porque esta obsesión ideológica, purista, de sentirse policía del mundo, de imponer castigos a lo que él llamó y calificó como un narcogobierno, va a tener consecuencias profundas para la economía de ese país, para la economía nuestra, pero también para las economías del resto del mundo. Pero vamos a iniciar de a poco por partes. Escuchen a la gente del caos, sí, al agente naranja. In one case, they're sending massive amounts of fentanyl, killing hundreds of thousands of people a year with the fentanyl. And in the other two cases, they're making it possible for this poison to get in, number one. And number two, we have big deficits, and it's something we're doing. And we'll possibly very substantially increase it or not. We'll see how it is. But it's a lot of money coming to the United States. El día de ayer, justamente allá en Mar-a-Lago, donde se fue de fin de semana, firmó las órdenes ejecutivas que hicieron o hacen entrar en vigor las tarifas contra México y contra Canadá. Argumentó, que eso es quizás lo que no se esperaba en nuestro país, que se debía básicamente a la falta de acciones de las naciones México, Canadá, China, en términos de la crisis de fentanilo que tienen sus propios compatriotas con sus propias narices, venas y todo lo que ellos deciden hacer. Pero bueno, aquí el culpable, y en el caso mexicano en especial, argumentó que habían alianzas de corrupción entre gobierno y crimen organizado. Esto provocó que a eso de las 7 de la noche la presidenta Claudia Sheinbaum optara por responder a través de un mensaje escrito en las redes sociales, donde, como lo pueden leer, básicamente, dice, es una calumnia que México sostenga vínculos, o bueno, que el gobierno de México esté ligado con el tráfico de drogas. Y dice, o revira, que en realidad tendríamos que voltear a ver al gobierno de Estados Unidos, porque si existen alianzas con el crimen organizado, esas son las que se tienen con los traficantes de armas. Ellos que abastecen con armas de alto poder a los grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos en enero de este año. Así respondía, reviraba la presidenta de México, mientras que por el lado de Canadá salía Justin Trudeau al punto de las 8 de la noche, más o menos, horario de México, con dos anuncios muy importantes. Uno, Canadá responde con tarifas del 25% para 150 mil millones, 155 billones de allá, de bienes en mercancías estadounidenses. Ahí habrán tarifas del 25%. Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on 125. Y dos, Canadá expresa básicamente algo muy importante, que a lo largo de todos estos meses de negociación en los que la propia Canadá no quiso ligarse a México, y miren qué mal destino, hubiéramos hecho un mejor bloque, o quizás nada era posible ante un agente del caos, como ya llamó a Donald Trump, que en realidad es un pirómano
Y la desgracia es que el pueblo de Estados Unidos le entregó la cajetilla de cerillos. Le dieron y le facilitaron al pirómano los medios para incendiar a su país, para incendiar los ánimos más racistas y para incendiar un nacionalismo donde America is for America, americana, comprendida como la América blanca, sin migrantes y sin productos hechos con componentes de las naciones con las que se compartía un destino. Y les hablaba yo de Justin Trudeau, que decía que la alianza comercial de América del Norte es el pacto o el tratado más exitoso que se ha conocido en la historia de los últimos, pues desde el 94, de las últimas 3 décadas que se conozca. Es un tratado que ha reconocido las ventajas competitivas de cada uno de estos 3 países que componen a la región de América del Norte. Ventajas competitivas que Trump quiere renunciar, que quiere catapultar con el argumento de que quieren producir y vender para los estadounidenses, vengan y produzcan aquí, aunque sea más caro, me vale madre, porque aquí somos unos aborazados que nada más queremos ver por nosotros. Y quiere crear una isla cuando el mundo está globalizado. Por ende, yo escribía en las redes sociales que parece que Trump quiere ir en contra, en primera, de sectores que son claves para el desarrollo económico de los Estados Unidos. En 2008, más o menos, recuerdo yo, hubo una crisis del sector automotriz que obligó al presidente Obama a crear rescates importantes, porque muchos de los empleos dependen de ese sector industrial importantísimo que además se basa todo en el modelo de las ventajas regionales competitivas de América del Norte. Se traen los espejos de México donde se maquilan y el acelerador en México, de Canadá se traen las piezas chiquitas de la tecnología de la computadora y se termina de armar en Estados Unidos. Así básicamente, o en México pues, así básicamente han funcionado las empresas automotrices que recordaba el propio Justin Trudeau y que México ha recordado, van a ser víctimas de lo que Trump ha querido. Van a haber menos empleos en los Estados Unidos y van a haber mayores precios en los Estados Unidos. Vamos a escucharlo y volvemos al tema de el golpe en el corazón del American Way of Life que ha impuesto el propio presidente del caos, el pirómano in chief. Tonight, first, I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery stores and gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security, such as nickel, potash, uranium, steel, and aluminum. They will violate the free trade agreement that the President and I, along with our Mexican partner, negotiated and signed a few years ago. But it doesn't have to be this way. Obama rescató ese sector. La peor crisis que hubo en Estados Unidos, que fue en el 2008, ocurrió justamente por la debilidad de este sector y el señor pirómano está obsesionado con golpearla. Yo ayer de veras decía, es que no entiendo, no me hace sentido que quieras darle en el corazón a la industria que creó el modelo de desarrollo de Estados Unidos, la
industrialización del Fordismo, del Taylorismo, la producción en cadena y luego estas economías de escala que se fueron descubriendo a tal grado que se hicieron economías de escala entre países. Eso está en riesgo. En el 2008, esa crisis provocó una crisis profunda también para México, en el Bajío. Recuerden ustedes, muchas de estas empresas que estaban en Guanajuato, en Aguascalientes, en Puebla, empezaron a recortar los horarios de sus empleados, a correr a algunos, a buscar retiros previos y al mismo tiempo con una caída en las remesas de Estados Unidos. Por eso estamos en un escenario en el que nadie quería estar. A lo largo de los días, lo ha repetido en la conferencia mañanera Claudia Sheinbaum, el día de ayer todavía en sus giras, porque decidió la presidenta de nuestro país no detener la agenda. Hizo las giras, pero mandó un mensaje de que tenemos que defender la soberanía, porque básicamente, y así se empieza a comprender, en Canadá, donde Trudeau decía, Estados Unidos está atacando no a sus enemigos, está atacando a sus aliados, a los mayores aliados que ha tenido en los últimos 40 años. Está atacando sus alianzas porque nos está tratando incluso peor que a China. Y ya en sus giras que tenía Claudia Sheinbaum, antes de reunirse con el gabinete que se hizo de emergencia el día de ayer, hablaba en términos juaristas, la unidad como primer condición para enfrentar una amenaza, un ataque que viene de Estados Unidos, del aliado. No me siento sola y ustedes tampoco están solos. Somos uno mismo, gobierno y pueblo, uno mismo. No hay diferencia. Decía aquí Francisco, está la élite de la política. No, eso ya es del pasado. Las élites no. Nosotros somos pueblo, estamos al servicio del pueblo de México. No queremos más que estar al servicio del pueblo de México. Y eso le da a nuestro país mucha fuerza frente a cualquier adversidad y cualquier problema, porque estamos juntos. Y es importante decirlo, dije en el Zócalo, cuando hice mi informe de los 100 días de gobierno, cuando negociamos con otras naciones, cuando platicamos con otras naciones, siempre con la frente en alto, nunca agachando la cabeza. Somos iguales con todas las naciones del mundo. Benito Juárez dice, entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la forma en que las y los mexicanos siempre nos comportamos. Además, México es un país libre, independiente y soberano. Y esa es la manera en que defendemos a las y a los mexicanos y a nuestra patria. Así que ¡viva el Estado de México! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Y que siempre viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Estamos entonces para iniciar lo que será el plan B. Todavía no se delinea o se describe paso por paso en qué consistirá. El día de ayer tuiteaba Marcelo Ebrard diciendo, bueno, también habrán medidas retaliatory, o sea, retaliatorias o como se diga el término, que ya ahorita estoy confundida, pero bueno, la respuesta será ojo por ojo, tarifa por tarifa, y México también tendrá este tipo de medidas. Ahora, tiene que ser con demasiado cuidado, porque en realidad vamos a entrar en una guerra inflacionaria. La guerra de tarifas provoca espirales inflacionarias. Estados Unidos va a tener que encarar lo que México todo el tiempo dijo, e incluso Canadá.
tú metes tarifas, te van a llegar tus frutas, tus verduras, tus pantallas, incluso hay senadores de Estados Unidos y personalidades de los Estados Unidos, sobre todo líderes de oposición e incluso republicanos de estados como Arizona o como Texas, quienes conocen la frontera, que dicen, oigan, vamos a tener que ver una vida mucho más cara. Y eso no es una buena noticia. Eso ya lo habíamos entendido para Estados Unidos, pero si México responde con tarifas, y México es una economía que también importa muchísimos de los productos con los que vivimos en nuestro día a día, que va desde los tenis Nike que encontramos, piratas o no piratas, en los mercados de Miscalco o en las tiendas de lujo del Palacio de Hierro, son productos que están dolarizados. Tenemos que voltearnos a comprar lo mexicano, evidentemente, pero como nuestras economías, las de América del Norte, decidieron optimizar ventajas comparativas y por ende es mejor producir que el producto final de este iPhone sea estadounidense. Imagínense que nos llega 25% más caro porque México también respondió con tarifas. Y no solamente va a ser esto, va a ser la manzana Granny Smith. Y quizás para la manzana Granny Smith tenemos el sustituto de la manzanita chiquita poblana, pero no todos los bienes. Miren, yo aquí tengo una lamparita con la que estoy echándome el rayito de luz. Esto, ¿cómo va a llegar? Pues más caro. El papel de baño, porque se producía más barato, los Kleenex, el alimento de mi perra Paquita que anda por allá. Cada vez que llevemos nuestros autos a la refaccionaria, si imponemos ciertas tarifas, entonces van a llegar las tuercas y los tornillos más caros porque se terminan en Estados Unidos. Quizás el acero sale de México. Es decir, lo que hizo Trump es pues meterle un frenazo a los bolsillos del mundo entero. Esto es una pésima noticia. En realidad, por eso yo hablo de la gente del caos y del pirómano. ¿Por qué quiere incendiar el way of life americano? ¿Por qué quiere dinamitar la estructura sobre la que está Estados Unidos? Llegué a pensar, bueno, es que es socio del imbécil de Elon Musk, con todo respeto para los imbéciles, y Tesla se va a sentir felizota al principio porque, claro, quebrada la GM, quebrada la Ford, pues qué felicidad, vamos a producir muchísimos autos eléctricos y la gasolina tan cara, ¿verdad? Porque venía de Canadá, pues sale ganón y Trump no tiene nada más una amistad, en el fondo son socios. Digo, en México ya vivimos lo que es presidencias donde se confunde la cartera propia con la cartera de de un país, ¿no? Salinas encantadote siendo dueño de Telmex en un país que estaba quebrando por todos lados. Entonces llegué hasta pensar eso, porque dicen los analistas, los enemigos del propio Trump, que llegó a ese gobierno pues una camada de plutócratas, de empresarios que están viendo por su bolsillo más allá que por los Estados Unidos. Pero a la larga eso va a crear una pulmonía para el país estadounidense porque, insisto, una guerra tarifaria es una guerra de espiral inflacionaria, no beneficia a nadie. Y esto me lleva a otro punto que es toral, la miseria. Uno empieza a ver desde los Guadalupes a Costas Naranjos hasta los caricaturistas tan oligofrénicos, por ejemplo del Reforma, Calderón, están felices que nos atropelle con el pie Estados Unidos y nos dispare con su arma y encantados que sí, narcogobierno, te odio, Claudia. Y se les sigue olvidando que este país está siendo piloteado justamente por Claudia Sheinbaum, y ojalá tengamos a la mejor presidenta que conozca la historia de México, porque estamos ante la peor amenaza al menos del siglo XX, y ya tuvimos un COVID, del siglo XXI,
Ya me quiero regresar al otro siglo, parecía más cómodo, ¿ya vieron? Porque estamos en un cambio brutal de paradigma. Llegamos al final de lo que pudo entregar, como comprendíamos, la democracia liberal con su capitalismo, y estamos viendo eso estallar por todos lados. En los Estados Unidos, la emergencia del partido nazi en Alemania, los cambios de gobiernos en varias economías que siempre se percibían como sólidas en Europa, porque se agotó el modelo. La democracia trajo muchísimas promesas, o sea, de las economías liberales. La globalidad llegó con muchísimas promesas de progreso, pero hubieron sectores muy perdedores, que son los sectores que han votado a favor de Trump o que luego votan por cambios de gobiernos populistas en otros lugares del mundo con el signo de la izquierda. Y hay mucha decepción, y se pide y se exige un cambio de paradigma. El problema es que americana para los Estados Unidos, que se quiere convertir en una autocracia que se autoabastece, que se autoda y se autorregula, quizás no es la solución, y vamos a entrar en un mundo complicado, peligroso, de populistas, de autócratas que quieren cambiar las reglas del juego. En la de Trump, que ya está más hacia lo octogenario, ¿verdad?, que hacia la juventud, lo que él quiere es permanecer en el poder, y a través de su apellido, con sus hijos, con su hija, con su yerno, una America for Trump alone. Ya olvídense America, great again. Él quiere make America Trump for me. Y ante esos riesgos estamos, y yo señalaba qué peligrosa esta división en la que los Acostas Naranjos del mundo, los Germanes Martínez vomitivos, estén olvidando que el enemigo está allá, es Estados Unidos. Estados Unidos, que una vez en la historia aprovechó la polarización, la atomización del sentido del mexicano, que permitió que entraran a caballo y sin obstáculo alguno los estadounidenses y llegaran hasta el palacio y convirtieran a héroes, a los niños héroes, cuando en realidad lo que pasó es que se anexó parte de nuestro territorio. Y otra vez tenemos a los malinches que tan felices están por hablar de un narcogobierno, como ocurrió incluso en el poder legislativo. Y el día de ayer tuvimos todas estas manifestaciones y tuvimos los alitos morenos. Miren, les voy a dejar al germen mental alito y los cánticos para que entiendan lo que estoy diciendo. No está sola. Abrazos y no balazos a los criminales. Hoy lo están cosechando con los aranceles que está poniendo por su culpa, por su responsabilidad, por su connivencia con el crimen organizado, los gobiernos de narcogobiernos de Morena. Así. Los aguacateros de Michoacán, los limoneros de Michoacán, los de las guayabas, los de los berries, los de la industria automotriz de Guanajuato sufrirán y tendrán menos ahorro para la subcuenta de vivienda. La imposición de aranceles y sanciones económicas por parte de los Estados Unidos al gobierno de Morena, que son de consecuencia para todas las mexicanas y mexicanos, es un acto insólito provocado por la negligencia del régimen morenista para combatir al crimen organizado, a la producción trasiego
y distribución de drogas y estupefacientes hacia nuestro vecino del norte. Esa negligencia no es una cuestión de incapacidad, sino una clara señal de complicidad y consentimiento. Ningún tratado de libre comercio, ninguna integración regional puede sostenerse. Y ahí está el síndrome del imbécil que simplemente no quiere ver que se viene un huracán y solamente está viendo, me cae tan gorda Claudia Sheinbaum, ¿qué importa? Que nos lleve el diablo, que se muera el piloto, y se les olvida que ellos van en ese avión. El avión es México. Y vamos a encarar tiempos muy complicados. En la agenda del día de hoy, todavía la que se distribuyó ayer a los medios, se veía que la presidenta de México iba a sostener pues las actividades que tenía planeadas a las 12:45, el programa de mejoramiento de vivienda, esto en el Estado de México, y la entrega de tarjetas a las 15 horas en Estado de México también. Y se instruyó desde el día de ayer, puso ella en su tuit de respuesta al secretario de Economía de delinear el plan B. Pero recordemos, no estamos en el plan A, no es el escenario ideal. Y la búsqueda evidentemente va a ser de México y de Canadá, ya con una llamada que tuvo el presidente Trudeau, que finalmente entendió que unidos vamos a estar mejor, ¿verdad? Porque primero le gustó andarse solo, y de hecho la tirria trompista, muchos en Twitter ponían que por esta imagen, ¿verdad?, en la que Trudeau, Melania Trump, bueno, esta falta de ir en bloque, esta falta de visión de que hay un objetivo común que es más importante que andarse viendo el ombligo, llevó a no actuar juntos. Trudeau dijo el día de ayer en su mensaje, porque él sí respondió con un mensaje a medios, les decía yo, 8 de la noche, hora local, que ya había sostenido una conversación con Claudia Sheinbaum y que se iba a trabajar en bloque. Il y a quelques minutes, je me suis entretenu avec Mme Sheinbaum, la présidente du Mexique, notre autre partenaire nord-américain, qui a lui aussi été la cible de tarifs douaniers aujourd'hui. On s'est engagé à travailler ensemble pour y faire face. Il s'agit d'une menace qui vise l'ensemble du pays, et ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de nos leaders répondre à l'appel et s'engager pour qu'aucun... Y posiblemente el día de mañana, ya en la conferencia del pueblo, como la llama la presidenta, veremos en qué consiste este plan B. Yo quiero suponer que aún con una expectativa de dar respuesta a estos gritos de Trump, de que nos hagamos responsables del problema de crimen organizado y de fentanilo que consumen, insisto, los estadounidenses. La gasolina que alimenta al crimen organizado no tiene otro nombre que no se llame el consumo de Estados Unidos. Y Estados Unidos es tan hipócrita que no ha querido asumir parte de la responsabilidad. Hay un problema de corrupción brutal en nuestro país, tan brutal que está García Luna metido en la cárcel, ¿verdad?, allá en Nueva York. Por cierto, Felipe Calderón retuiteaba y se le olvidaba que la prueba más contundente de esta cooperación de gobiernos y crimen la facilitó como joya su secretario de Seguridad Pública, como también tenemos como joya al general Gutiérrez Rebolla, y como también tenemos como joya a agentes de la CIA que han trabajado con el narco, o documentales como el mío,
o reportajes que el día de ayer compartí en las redes sociales, donde la Border Patrol veía cómo ingresaba droga a su territorio por el lado de Nogales. Yo veía a las Border Patrol a distancias de 100 metros, veía las cámaras de seguridad porque yo estaba en esa línea y simplemente no hicieron nada y no pasaba nada. Cuando yo empaqué mi equipo y me fui porque me di cuenta que estaba en riesgo en esa frontera, porque acababa yo de provocar que se regresaran con su talega de droga porque los grabé a los burreros, de estúpida y naif todavía me frené frente a la Border Patrol y les dije, oigan, ¿no vieron lo que pasó? Entraron estos con las drogas. Y me respondió la gente, move on, yes we saw, go on. Me di cuenta que al que le había echado a perder el negocio fue a él. Ellos también metidos en la corrupción hasta la coronilla. Pero lo que se verá es si se da una respuesta que satisfaga al ego trompista, que le haga pensar que él está haciendo algo por sus 75,000 muertos el año pasado de adictos de fentanilo y de adictos en las calles, que por cierto, veía yo un hilo en Twitter donde decía, es tan grave la crisis de drogas de los Estados Unidos que cuando nosotros como empresas petroleras quisimos buscar un modelo en los Estados Unidos, nos dimos cuenta que era imposible en la Middle America contratar mano de obra estadounidense porque está entrampada en su crisis de drogadicción. En total, el mundo el día de hoy es un lugar peor. Las tarifas no hacen ganador a nadie, solamente a las mentes ideológicas que dicen te odio, narcogobiernos, o que dicen la culpa es del extranjero y queremos una América propia. Son narrativas, pero si uno se pone aquí en la onda economista, yo siempre recuerdo los modelos de Pareto, que simplemente al menos cualquier cambio que exista, pero que al menos haga que todo estando igual, nadie pierde nada y al menos un ser gana. Aquí nadie gana, por más que uno piense que Trump gana, son tantos los perdedores, los sectores que van a perder, que estamos en un escenario en el que todo va para mal. Qué desgracia esta imposición de tarifas que puede provocar que el mundo sea un lugar peor para todos. Peligrosísimo. Tienen al pirómano con la cajetilla de cerillos en las manos. Que alguien se la quite ya. Respuestas también cabe, entre las respuestas también cabe mencionar que por el lado canadiense, por ejemplo, el premier de la British Columbia ya salió a decir, aquí ni alcohol de Estados Unidos lo retiramos, todos los anaqueles, y aquí el gobierno no va a hacer ninguna compra de ningún bien estadounidense. Estas han sido el tipo de respuestas y son importantes y relevantes. Va a haber que pensar fuera de la caja. Evidentemente esto no creo que le resuelva nada ni lastime a Estados Unidos, pero en el propio mensaje que insistió Trudeau, decía elige Canadá, un poco como ya lo habíamos visto cuando se presentó el Plan México de Altagracia Gómez, que pronunció este mensaje que decía, elige a México. Si vas a vacacionar, y de hecho así lo dijo Trudeau, vacaciona en México, pero él decía vacaciona en Canadá. Si vas a comprar, compra México. E insisto, no todo va a poder ser comprado necesariamente en México o los canadienses para Canadá, porque estos tripiés quizás ahorita no se hacen aquí. El asunto es cómo fortaleces y también aprovechando otras economías de escala, quizás afianzando la relación hacia China, quizás afianzando con América
América del Sur, América Central, con la propia Canadá. Va a haber que pensar fuera del molde, con proyectos que te hagan mantenerte competitivo sin depender de un país que ha decidido convertirse en una isla, una democracia que casi ha dejado de ser democracia y un gobierno que le ha dado por lo imperial. No quería yo dejar esta nota al margen, ni tampoco quería dejar de considerar algunas viñetas que tengo aquí marcadas.